Buenos días, vamos a continuar con el tema 3, en el cual pues el punto central del tema es el amplificador operacional, aunque bueno, también estamos hablando de otros tipos de amplificadores, ¿vale? Lo que vimos en la última clase pues vimos que distintos modelos de amplificador genéricos, ¿vale? De qué propiedades así en común pues tenía cualquier tipo de amplificador, y después vimos el caso concreto de un amplificador que es el amplificador operacional, y vimos el caso ideal en el cual pues vimos que tenía una resistencia de entrada infinita, un factor de amplificación diferencial también infinito y una resistencia de salida despreciable. Vamos, un caso estupendo de amplificador de tensión. En esta clase vamos a ver las características de amplificadores operacionales reales, de casos que bueno, ya se parecen más a lo que uno se puede encontrar en una tienda. Y finalmente, bueno, pues creo que me dará tiempo a hablar del amplificador de instrumentación como, si queréis, un caso de aplicación de los op-amps, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un op-amp real, debido a, pues, sobre todo a que sus propios componentes, de cómo está hecho, pues no son componentes ideales, aunque nosotros lo pintemos como un triangulito y una caja pues donde todo es muy sencillo y muy estupendo, realmente pues eso está hecho por dentro, está hecho de montones de transistores. Hay algunos esquemas por ahí que enseñan cómo está hecho, pero eso también es un caso concreto de op-amp, ¿vale? Según la tecnología se puede hacer. El op-amp es un concepto más genérico, no depende de la tecnología. Eh, y es verdad que la inmensísima mayoría sí que están hechos de transistores, pero no es imprescindible tener transistores para hacer un op-amp. Este comportamiento lo puedes observar de otras formas. Bueno, pues debido a que esos componentes que lo forman por sí solos ya no son ideales, y después pues en el proceso de fabricación pues no puedes hacer dos amplificadores exactamente iguales, pues eso va a llevar asociado pues incertidumbres que al final se traducen en las características esas ideales tan estupendas que habíamos visto, pues en realidad pues ya no son tan ideales, ¿vale? La primera de todas esas pérdidas de idealidad pues podría ser la ganancia diferencial, que ya no es infinita, pero tampoco tienes una resistencia de salida que sea cero, eso no existe. La resistencia de entrada tampoco es infinito, aquí debería haber puesto infinito. La resistencia de entrada no es infinito, sino que pues vale algo. Después también puede ser que veas, aparte de que cuando tú pongas tensión observes una resistencia de entrada, pues ya de por sí las patillas del amplificador, o sea, estos terminales positivo y negativo, puede ser que tú veas una corriente entrar aunque no haya nada conectado. Quiero decir, aunque tú no estés metiendo aquí una tensión, tú cortocircuitas estas dos patillas y ves que aparece espontáneamente una corriente. Se debe a componentes que tiene ahí dentro, ¿vale? Entonces, esa corriente, ese tipo de corriente se llama corriente de polarización de entrada, ¿vale? Esa, cuando se quiere modelar, cuando es importante modelarla, pues se pone como unas fuentes de corriente ideales conectadas a las patillas. Después otra cosa que puede ocurrir, estos son algunos, ¿eh? Hay muchísimos más, pero otra cosa puede afectar es la velocidad de subida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aunque nosotros estamos todavía en continua, no estamos metiendo variaciones de las tensiones, pero bueno, merece la pena mencionarlo. Si tú tienes una, si tú metes una variación de la tensión a la entrada, tú metes una variación de la tensión a la entrada, la salida, digamos que no es capaz de seguir a esa variación todo lo rápido que está variando, a esa entrada, no es capaz de seguirla, y entonces pues idealmente, mira, pensad, si meto un pulso cuadrado, pues la salida no tengo un pulso cuadrado, tengo algo que hace como una pendiente, y entonces pues esa característica se llama velocidad de subida. Al final eso, cuando tengamos señales que varían en frecuencia, pues puede ser un factor importante que deforma la señal de salida que tiene el amplificador operacional. Y estos dos últimos, lo he dejado los últimos, pero son los que más atención les vamos a prestar, los vamos a estudiar con más detalle. Uno es la saturación, y otro el factor de rechazo al modo común, ¿vale? Common Mode Rejection Ratio, por sus siglas en inglés. CMRR por sus siglas. ¿La saturación qué es? Bueno, pues la saturación es
algo que yo creo que de forma bastante intuitiva pues, entendemos que un amplificador operacional tiene que hacer. Em, cuando, cuando tengamos saturación, pues la salida no puede tener cualquier valor, sino que va a estar ligada a un rango que es el que, que dependerá de la fuente de tensión que estemos usando para alimentar el propio amplificador operacional. Un amplificador operacional no saca energía de la nada, sino que necesita estar alimentado con una fuente externa, que es la que al final va a ser la que aporta la potencia para esa fuente controlada que hemos utilizado para modelarlo, ¿vale? Esta fuente controlada pues puede entregar energía, va a entregar energía en general, ¿no? Pues esa energía tendrá que venir de algún sitio. Entonces, vamos a ver que eso da lugar a un fenómeno de saturación y después vamos a ver el factor de rechazo al modo común. Bueno, pues antes de entrar a hablar de esas características, vamos a hacer un par de ejemplitos en el que vamos a ilustrar los efectos que tiene el considerar la no idealidad del op-amp. ¿Vale? Vale, pues vamos aquí a estudiar este caso, del caso del amplificador inversor no ideal. Si recordáis, el amplificador inversor no ideal era este de aquí. Aquí esto estaba a tierra. Aquí teníamos una resistencia que la llamábamos R1. Aquí teníamos la entrada, Vin. ¿Vale? Y aquí teníamos una resistencia que llamamos RF por feedback. ¿Vale? Y después aquí estaba la salida, Vout. En este caso, pues solamente me voy a preocupar de dos pérdidas de idealidad, ¿vale? Una va a ser la resistencia interna. Bueno, aquí he puesto R2, debería ser RF. Una es la resistencia interna y otra es que la amplificación diferencial ya no es infinito, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues fijaros, vamos a sustituir este modelo. Ya esto del corto virtual ya no vale, porque ya tengo aquí una resistencia interna. En principio, si pasa corriente por aquí, ¿qué va a pasar? Pues aquí ya no va a haber la misma tensión en un lado y en otro, ¿vale? Entonces lo sustituimos por el modelo real, ¿vale? Vamos a sustituirlo por un modelo más realista. Esto sería R1. Aquí tenemos la resistencia de entrada. Esta patilla está a tierra. Aquí tengo RF. Y después aquí pues tengo una fuente controlada ideal que, si este es el terminal positivo, este es el VP y este es el VN, pues esta fuente controlada me da VP menos VN, ¿vale? Y después esto aquí a tierra. Y esto de aquí, este punto es Vout, ¿vale? Con respecto a tierra, ¿vale? Fijaros, lo que es el op-amp en este esquema correspondería pues con esto de aquí. Sería, más o menos, ¿vale? Sería más o menos esto de aquí. Esta sería su patilla positiva, su patilla negativa y esta es la salida, ¿vale? Venga, pues vamos a analizar este circuito y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos analizar? Bueno, pues fijaros, esto de aquí me lo puedo simplificar bastante si tengo en cuenta que esto de aquí, esto es 0 y esto de aquí es menos Vn, ¿no? Entonces, pues puedo después también aquí tengo esto lo puedo ver. Entonces, bueno, vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff. Entonces tengo Vin menos Vn
partido por R1 es igual a Vn partido por Ri más Vn menos Vout partido por Rf, ¿vale? Pero es que Vout es directamente esto de aquí, es Vout es igual a menos AD por Vn, ¿vale? Entonces puedo sustituir Vn por Vout, vamos a hacerlo, y entonces tengo Vin más AD, no. Bueno, voy a agrupar mejor para que esto esté más ordenado. A ver, bueno, no voy a agrupar, voy a hacerlo. R1, esto es Vin, y esto de aquí es más Vout partido AD por R1 es igual a menos Vout partido AD. Bueno, dejadme que lo llame A, ¿vale? Para no liarme. Aquí poniendo símbolos. Partido por A por RI más, bueno, menos VO por 1 partido por RF más 1 partido por RF por A, ¿vale? Y entonces aquí ya podría despejar, bueno, lo llevo todo para un lado, tengo 1 partido R1, Vin, lo llevo todo para este lado y entonces tengo VO bueno, vamos a poner aquí un signo menos, VO 1 partido por R1 más 1 partido por A por RI más 1 partido por RF más 1 partido por RF por A. ¿Vale? Fijaros, bueno, pues cómo se ha complicado. Recordad que esto en el caso ideal, VO partido por Vin, pues era sencillamente menos RF partido por R1 y ahora pues tengo que tener en cuenta todo esto. Vamos a irnos a un caso en el cual, de hecho me lo dice el enunciado, RI es mucho más grande que R1 y R2, ¿no? Entonces si RI es mucho más grande que R1 y R2, pues este término de aquí ya desaparece, ¿no? Porque además RI es muy grande y además multiplicado por la amplificación, que es muy grande también, pues este término es prácticamente cero, así que me puedo olvidar de él. Y entonces pues aquí lo que tengo es, voy a seguir por aquí, tengo Vout partido por Vin es igual a R1 partido, pues todo esto, 1 partido R1, bueno, menos R1 más 1 partido por RF más 1 partido por RF por A. Sí. Vale, pues si ahora cojo RF, perdón, A, y también considero que es muy grande, pues entonces este término de aquí no va a contribuir en nada. Y esto de aquí creo que tengo algo mal. Aquí se me ha olvidado, esto aquí se me ha olvidado un R1, perdón, una A. Vale, este término de aquí se me había olvidado una A, entonces este término también va a desaparecer.
Este también desaparece y al final pues me queda uy no, aquí esto es también, madre mía, un partido R1, ¿vale? Entonces esto se me queda como pues el mismo caso que tenía antes, menos R1 partido, menos RF partido por R1, ¿vale? Bueno, esto es para ilustrar un poco cómo se complica la situación. En general, bueno, pues si RI es muy grande, pues volvemos a un caso muy parecido al ideal, RI comparado con R1 y así, ¿vale? Vamos a ver otro problemita. Este de aquí, el seguidor de tensión. Bueno, pues vamos a comentar un poco sobre el seguidor de tensión. El seguidor de tensión es un circuito que es de esta forma, un amplificador operacional. En principio, pues si os fijáis, lo que está haciendo es que la salida del amplificador operacional es la misma que el voltaje de entrada. Si esto está en condiciones de corto virtual, pues este voltaje de aquí, el V-, es el mismo que V+, entonces esto es V-in y V-out es igual a V-in, ¿no? Es V-out sería igual que V-in. Dices, bueno, pues vaya circuito más tonto. Bueno, pues este circuito, aquí donde lo veis, es de los más prácticos que existen, ¿no? Vamos a imaginar una situación en la cual podría ser útil. Imaginaos que yo tengo una fuente con una señal, una resistencia interna, VS, y tal que esto, y quiero cargar esta tensión, quiero hacer que esta tensión aparezca a los extremos de una resistencia de carga, ¿vale? Por el motivo que sea. Fijaros que si no tengo un aparato así, un seguidor de tensión, bueno, pues el valor de la tensión, este V-out, que yo voy a tener, no va a ser siempre VS, sino que va a depender del valor de RL comparado con RS. Si RL es muy pequeñito comparado con RS, V-out no se va a parecer en nada, va a ser mucho más pequeño que VS. Entonces, pues no voy a conseguir lo que yo quiero. Sin embargo, si pongo en medio un seguidor de tensión, digamos que el seguidor de tensión va a ser capaz de leer este voltaje independientemente del valor de RS y va a fijarme la tensión en V-out al valor, exactamente al valor de VS, ¿vale? Entonces, si pongo aquí un seguidor de tensión, pues este valor de V-out va a ser VS independientemente de la combinación de RS y RL. Es decir, se están desacoplando la etapa de fuente de tensión y con la carga, ¿vale? Y eso pues es muy práctico porque nos permite pues olvidarnos un poco de lo que hay a un lado, no se están constantemente cargando las partes del circuito, se pueden separar, es mucho más fácil pensar en ellas como etapas separadas y todo se vuelve mucho más sencillo, ¿vale? De hecho, este tipo de configuración, aquí donde la veis, pues probablemente sea de las más utilizadas, si no la más utilizada. Mucho más que un sumador, mucho más que prácticamente cualquier otra configuración del op-amp, posiblemente el seguidor de tensión sea la más común. Pero bueno, aquí lo que me están preguntando, me piden que obtenga la resistencia de entrada del terminal V-in para el siguiente circuito cuando el op-amp tiene resistencia de entrada que es menor que infinito y una amplificación también menor que infinito pero grande, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿cómo veo yo la resistencia de entrada? Bueno, pues la resistencia de entrada la vamos a ver utilizando una fuente test, VT, y entonces vamos a ver qué intensidad pasa o entrega esa fuente a este circuito cuando está en configuración, cuando es real, ¿no? Entonces, cuando es un amplificador real, aquí aparece esa resistencia de entrada que conecta los dos terminales. Esto sería el terminal VP, este sería el terminal VN y esto de aquí es la resistencia de entrada, ¿vale? Esto es menos. Esta es la resistencia interna o de entrada del op-amp, ¿vale? Pero que no es lo mismo que la resistencia de entrada de este circuito, ¿vale? Una cosa es la resistencia del op-amp cuando está
digamos, conectado de forma aislada, y otra cosa es la resistencia de entrada que vería una fuente de tensión, que es la que vamos a calcular aquí, ¿vale? En este caso, RT es VT partido por IDT. Y entonces, pues, esta resistencia, entonces no hay que confundir la resistencia de entrada de un circuito, que es la que ve una fuente de tensión, ¿vale? Cuando pasa por ahí una corriente, con la resistencia de entrada interna del amplificador operacional, ¿vale? No es lo mismo. Muy bien, vamos a ver, entonces aquí tendríamos una conexión y esto ya conecta directamente con RL, que esto de aquí sería Vout, y nos falta añadir precisamente la amplificación del operacional, que sería A, no voy a poner AD porque es más corto, por VP menos VN. Pero bueno, nos podemos fijar aquí en que VP es lo mismo que VT, entonces esta incógnita pues ya no la podemos ahorrar. VP es lo mismo que VT, entonces aquí podemos poner directamente VT. VN es Vout, entonces pues también nos podemos aquí ahorrar esta incógnita, no hace falta que la pongamos. Entonces esto aquí podemos poner directamente Vout. Y fijaros que, bueno, vamos a ver que Vout, podemos escribir aquí, aplicar aquí la ley de los voltajes, la KVL, la ley de los voltajes de Kirchhoff, y es A por VT menos Vout es igual a Vout. Y después, por otro lado, pues tenemos que esto de aquí, IDT es VT menos Vout partido por RI. ¿Vale? Si despejamos, esto es IDT. ¿Vale? Si despejamos VT, pues entonces tengo A por VT es igual a 1 más A por Vout. VT es igual a 1 más A partido por A por Vout. ¿Vale? Vamos a despejar aquí. Vamos a escribir esto aquí, VT menos A por VT, menos A partido 1 más A por VT. Esto es Vout, sí. Partido por RI. Entonces esto es lo mismo que 1 más A menos A partido RI A por VT. Y entonces aquí esto y esto se puede ir, y entonces tenemos que VT partido de IDT, esto al final no lo voy a hacer así, por aquí, despejo directamente, VT partido de IDT es RI por 1 más A. Fijaros, en otras palabras, la resistencia de entrada, esta que hemos llamado aquí RT, pues esta resistencia de entrada es la resistencia interna del op-amp, que sabemos que suele ser muy grande, multiplicado por A, que también es un número muy grande, ¿no? Porque esto de aquí al lado, esto es prácticamente A. Entonces la resistencia de entrada de este circuito es enorme, es decir, que desde el punto de vista de la fuente, aquí va a caer directamente, independientemente de RS, se va a transmitir, digamos, la entrada que va a haber siempre va a ser VS. O sea, VIN va a ser igual a VS, no va a haber apenas diferencia. Si nos vamos al caso de un amplificador ideal, pues esto directamente es que va al infinito, la resistencia de entrada es infinita, ¿vale?
Así que bueno, pues ya está. Esto sería la resistencia de entrada de un seguidor de tensión. Una de las propiedades más interesantes que tiene es justamente que tiene una resistencia de entrada muy grande y la tensión a su salida es exactamente la misma que la de entrada. Cuando veamos los problemas hay un ejercicio en el cual pues estudiamos el seguidor de tensión y le metemos un gradito más de complejidad, que es ver la resistencia de salida, de tener en cuenta también la resistencia de salida del op-amp, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Ya hemos hecho este par de ejemplitos. Vamos ahora a hablar de la saturación, ¿vale? Esto que hemos visto pues son consecuencias de que la resistencia de entrada y la amplificación diferencial no sean infinitas. Vamos a ver qué era esto de la saturación. La saturación ocurre porque los amplificadores operacionales tienen que estar alimentados con unos valores externos de tensión continua que por convenio, bueno, pues le llamamos VCC, menos VCC y más VCC, ¿no? Cuando lo queremos representar en un circuito, pues normalmente se pone así, digamos que se le sacan dos patillas más dos terminales más al triangulito, y entonces el V menos, pues dices, la patilla V menos del op-amp está conectada a menos 18 voltios, fijaros que es 0 menos 18, y la patilla positiva está conectada a más 18. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues el op-amp nunca jamás te va a poder dar más de la tensión de VCC a la que esté conectado. Entonces, si en este caso, pues si está conectado a más menos 18 voltios, su salida nunca va a ser superior a más menos 18 voltios, ¿vale? Independientemente de ya lo que le pongas aquí a la entrada o de cómo lo realimentes o nada, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando él debería dar, digamos, por su factor de amplificación y tal, debería dar más de ese voltaje, pero no puede, pues se dice que está saturado, ¿vale? Entonces aquí, si vemos la tensión que tenemos a la salida del op-amp en función de la tensión de entrada, vemos que esta zona es la región lineal donde vemos las características de ganancia para las que está diseñado el op-amp. Pues en este caso, no sé, si tengo un voltio, fijaros que me está dando 10 voltios, así que esta gráfica se ha obtenido con una amplificación de 10, pero cuando debería dar 20 voltios, que sería aquí, pues me está dando menos de 20 voltios, ¿vale? Me está dando pues 18 voltios, en torno a 18 voltios. Siempre es un poquito menos de VCC, pero bueno, en principio, como una primera aproximación, decir que es VCC no está mal, ¿vale? Entonces, la señal jamás a la salida del op-amp no va a ser pues la que le correspondería a 20, sino que va a dar 18. Cuando tuviera que dar 50, sigue dando 18. Al final se forman como unas mesetitas en las salidas. Vamos a dibujarlo, que creo que merece la pena. Entonces, si yo lo alimenta, si esto fuera una señal que variara con el tiempo, y esta es la señal de entrada, a lo mejor idealmente debería dar una cosa así, si no tuviera saturación, ¿vale? Más o menos. Pero debido a la saturación, pues llega a un voltaje, me va a dar esto de aquí. Llega a un voltaje máximo del que no pasa, esto sigue todo igual, pero aquí pues la señal se corta y no da más. Esto es más VCC y esto es menos VCC, ¿vale? Bueno, pues ese es el efecto posiblemente más... Bueno, esto se sale de la linealidad, fijaros que ya no tengo una respuesta lineal, entonces esto pues sí, se sale un poco de las condiciones que habíamos dicho, de linealidad, de tal, se está saturando, ¿vale? Pero es un efecto tan importante y tan común que por eso lo estamos explicando. Vale, vamos ahora a hablar del concepto de factor de rechazo al modo común. Antes de eso, pues vamos a darnos cuenta de una cosita. Cuando yo tengo dos señales, V1 y V2, que operan sobre un mismo amplificador, me sirve esta imagen, voy a reutilizarla.
Vamos a pensar en esto de aquí. Y entonces, pues yo quiero ver cuáles son los efectos sobre el op-amp. Puedo hacer una cosa, puedo coger ese V1 y decir que esas dos señales las voy a descomponer en su parte común más una parte que las diferencia, ¿vale? Y esta, en lugar de sumar, resta, ¿vale? Es decir, en lugar de ver estas entradas de esta forma, como V1 por una patilla y V2 por otra patilla, ¿vale? Como así. Lo puedo ver como una única señal en común, VCM, que después, por un lado, resta VD, y eso es lo que va a una de las patillas, y por otro lado suma VD, y eso es lo que va a otra de las patillas. Es muy fácil demostrar que cualquier señal se puede descomponer de esta forma, sencillamente si cogéis y calculáis, bueno, cuánto valdría VCM y cuánto valdría VD. Podemos, por ejemplo, VCM lo podemos sacar muy fácilmente sumando, pues es V1 más V2 es igual a 2 VCM, y despejando, pues VCM es igual a V1 más V2 partido por 2. Es decir, es la media de las dos señales, ese sería el modo común. Y V2, pues, perdón, y VD, pues se obtiene también muy fácilmente restando. Entonces, V1 menos V2, esta parte ya no aparece, y entonces me aparece 2 veces VD, y entonces VD es V1 menos V2 partido por 2. Esta representación es muy práctica, o sea, siempre que tenga esta forma de representar las señales, la puedo pasar a esta, no hay ningún problema, sencillamente teniendo en cuenta los valores que toman VCM y VD. Es muy práctica porque nos va a permitir entender una cosa que ocurre en los amplificadores operacionales, y es que, aunque idealmente solo amplifican la diferencia entre las dos patillas, recordad que habíamos dicho que en un amplificador operacional la salida es A por Vp menos Vn, donde aquí pues podría ser V1 menos V2, por ejemplo, o V2 menos V1, pues esta es la amplificación diferencial. Pero también va a ocurrir que va a haber una componente extra que no la buscamos, que es la amplificación de modo común, que justamente es esta de aquí, sería VCM. Y esta, en principio, no la queremos, es un parásito y ocurre debido a problemas de cómo se hacen los amplificadores operacionales por dentro. No se hacen perfectamente simétricas las dos patillas, no es posible hacer eso, y esas pequeñas asimetrías hacen que el comportamiento no sea ideal. No solamente tenemos esa amplificación diferencial, sino que tenemos también esta amplificación de modo común. Ahora podemos entender por qué siempre durante todas las clases pues, habíamos puesto este subíndice D, porque este se refiere únicamente a la amplificación diferencial. A veces Vp menos Vn pues, se expresa como Vd, que es forma alternativa también de decir lo mismo, ¿vale? Vale, pues el factor de rechazo al modo común es entonces una característica que idealmente vale infinito en un amplificador ideal, pero en un amplificador real pues no, es una cantidad finita. Normalmente es un número muy grande, ¿vale? Pero no es infinito. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, pues primero tenemos que definir la amplificación de modo común, que es sencillamente el voltaje de salida que se presenta cuando alimentamos únicamente con el modo común. Si, por ejemplo, en este diagrama anulamos VD, lo suprimimos, nos quedamos solamente con VCM, pues la amplificación del modo común, o sea, el voltaje de salida que tendríamos aquí sería el voltaje debido exclusivamente al modo común. AD no está haciendo ningún papel, ¿vale? Entonces, la amplificación de modo común la definimos como el valor absoluto del voltaje de salida en modo común cuando solamente estamos alimentando en modo común, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto definido, pues es muy fácil definir el factor de rechazo al modo común como mode rejection ratio, como el cociente entre la amplificación diferencial
partido por la amplificación en modo común. Todo eso le hago el valor absoluto y ese número es el factor de rechazo al modo común, CMRR. Muy comúnmente no se expresa en unidades, digamos, naturales, sino que se expresa en decibelios, y para pasar algo a decibelios, pues ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es calcularle el logaritmo base 10 y multiplicar por 20. Y normalmente se le pone el apellido decibelios para indicar que esta cantidad se está expresando en decibelios. Si queréis podemos hacer un pequeño ejercicio en el cual vamos a ver cómo operaríamos, cómo podríamos tener en cuenta esta característica real, que es que el CMRR menor que infinito. Pues vamos a irnos a este que ya conocemos, el amplificador no inversor. Este circuito ya sabemos cómo es. Este era una cosa así. Esto es VIN. VIN. Esto es R1. Y esto de aquí es RF. Esto de aquí sube out. Entonces, bueno, pues vamos a calcular cuánto valdría Vout en función. Podemos hacer aquí, estamos suponiendo R de entrada infinito, así que por aquí no va a pasar corriente, se simplifica un poco. Entonces tenemos 0 menos V negativo partido por R1 es igual a V negativo menos V de salida partido por RF, y V de salida es igual mejor dicho, vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff. Es Vin más la amplificación diferencial de V in, sería VP, pero VP está VIN menos VN menos VO. Todo esto tiene que ser igual a 0. Vamos a sustituir el VN, vamos a sustituir aquí. Tenemos que VN menos VN partido por R1 es igual a VN menos VO partido por RF, y entonces VO es igual a VN VO partido por RF es igual a VN por 1 partido por RF más 1 partido por R1. Entonces aquí sacamos que VN es igual a 1 partido VN disculpad, VN es igual a VO por 1 partido RF más 1 partido por R1 partido por RF. Uy, no, estoy aquí, estoy liando. No, esto va aquí en el denominador. Entonces es 1 partido RF por 1 partido RF más 1 partido por R1. Esto es VO por 1 partido 1 RF. O si queréis, pues más fácil, mejor todavía, R1, estoy aquí, RF, vale. Entonces, VO por VO. VN es esto, entonces VIN
hay una cosa que en esta ecuación me ha faltado justamente añadir el modo común, que sería justamente la tensión que aparece ahí. Fijaros que el modo común aquí sería pues ACM por VI. ¿Vale? Entonces, bueno, si sustituimos, voy a poner ya el resultado que lo tengo aquí a mano. VO es igual VO partido por VI es igual, joder, madre mía, VO partido por VI es igual a sub D 1 más A sub D por R1 más RF más ACM partido por AD. ¿Vale? Bueno, se queda aquí una expresión un poco fea, pero así es la vida. Bueno, fijaros que no he usado literalmente esta expresión de CMRR, pero es que el CMRR viene implícitamente, lo que me está diciendo es CMRR menor que infinito, me está diciendo que esto de aquí es una cantidad finita, es decir, que ACM es distinto de cero, ¿vale? Entonces, por eso, la forma de tenerlo en cuenta es sencillamente cuando escribimos la fuente controlada del amplificador, la D por VP más AD, mejor dicho, AD por VD, ¿vale? Donde VD es el VP menos VN, pues tenemos que añadirle un término que es el ACM debido al modo común. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está haciendo el CMRR menor que infinito, ¿vale? Vale. Bueno, pues este sería un ejemplito de cómo tratar el CMRR. Podemos ver otro más, que es este de aquí, pero bueno, creo que lo vamos a dejar para cuando hablemos del INAMP, que lo vamos a estudiar en más detalle, así que lo dejamos de momento. Y vamos a pasar a ver pues casos reales, digamos, de hojas de características de amplificadores operacionales. La hoja de características, bueno, de alguna forma es el contrato de lo que el fabricante nos está diciendo que hace lo que nos está vendiendo, ¿vale? Entonces, de alguna forma, pues es de lo que él nos garantiza que nos está proporcionando. Aquí tenéis una capturita, pero bueno, vamos a verla directamente sobre el PDF. Vale, pues este PDF me lo he descargado yo de Texas Instruments. Texas Instruments es uno de los fabricantes pues, más famosos de chips, de circuitos integrados. Hay otros, Analog Devices, Linear Devices creo que se llama. Hay varios, ¿no? Texas Instruments yo diría que es posiblemente el más... Linear Technologies. Texas Instruments es de los más famosos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las características. Esta es una hoja, bueno, muy bien hecha, se revisan a menudo. Fijaros, la primera versión fue del noviembre del 70 y la última revisión de 2018. 50 años revisando las características de lo que te están vendiendo, este producto, ¿no? Fijaros si es importante y famoso y usado. Bueno, pues aquí tenemos un esquema simplificado de lo que sería el circuito. Fijaros que hay varias secciones. Aquí tenemos pues lo que tú ves, o sea, tú compras esto y ves esto. Vas a ver una pastillita de color negro con 8 patitas, ¿vale? Cada una de esas patitas es una de las terminales del dispositivo que hemos visto nosotros en clase. VCC, ya sabéis lo que es, son por donde tienes que alimentarlo. Aquí le tendrás que poner pues eso, en torno a 15 voltios, menos 15 voltios. NC significa no conectado, ¿vale? Y estas son las entradas de
el V menos y el V más, ¿vale? Así que aquí dentro podríamos dibujar, si queréis, nuestro triangulito, y entonces aquí estaría el triangulito, la patilla V menos, V más, y la salida pues estaría por aquí, por donde pone out. Los offset, bueno, no lo vamos a comentar. Entonces, pues bueno, aquí aparecen especificaciones, dice, mira, en los VCCs lo más que tú puedes poner ahí son más o menos 18 voltios, ¿vale? Es un valor bastante típico. Y después, ¿qué nos dicen? Pues las cosas que hemos ido comentando. Podemos ver, por ejemplo, la amplificación, ¿vale? Este número que hemos trabajado tanto, lo que nosotros hemos llamado A sub D, sería esto de aquí, ¿vale? Y esto es como han hecho las pruebas para decirte lo que tú deberías obtener, ¿no? Entonces dice que cuando haces la prueba con más o menos 10 voltios, pues lo mínimo que han obtenido es 15 voltios por milivoltio, es decir, y típicamente se obtienen 200 voltios por milivoltio, ¿vale? O sea, al final, por cada milivoltio de entrada tú obtienes 200 voltios, o sea, es 2 por 10 elevado a 5, ¿vale? Ese es el AD. Y este es uno que el fabricante te dice que típicamente es esto y lo menos que él te garantiza que tú te vas a encontrar es 20, ¿vale? Fijaros. La resistencia de entrada también habíamos siempre supuesto que era muy muy grande, ¿vale? Pues fijaros, la resistencia de entrada, aquí me dicen que típicamente va a ser de 2 megaohmios. O sea, fijaros, pues es un pedazo de amplificador operacional, se comporta... Si yo le pongo cosas del orden de kiloohmios, yo asumir que la resistencia de entrada es infinito, tampoco es tan mala suposición. Y después, pues la resistencia de salida, dijimos que tenía que ser pequeñita, bueno, pues 75 ohmios, ¿vale? Dependiendo ya lo que le ponga, pues puedo tener que considerarla. Si pongo cosas de kiloohmios, pues oye, despreciarla tampoco está tan mal. Fijaros, también habíamos comentado alguna vez las corrientes de polarización que aparecen en los terminales. Suelen ser muy pequeñitas y de hecho aquí pues él nos dice que son de nanoamperios, ¿vale? Así que también en general despreciarlas no es una mala suposición. Y después finalmente otra cosa que habíamos comentado, bueno, si queremos pensar en saturación, pues ya sabéis, la saturación venía dictada por el voltaje este de aquí, ¿no? Y bueno, más cosas, por ejemplo, aquí el factor de rechazo al modo común, aquí viene explicado, tal. Fijaros que típicamente ellos nos dicen que vale 90 decibelios y que lo menos que tú te vas a encontrar es 70 decibelios, es decir, de una parte, 60 es una parte por 1000, ¿no? Pues 80 es una parte por 10.000 y 90, bueno, pues unas 3, aproximadamente una parte por 10.000 de amplificación diferencial con respecto al modo común, que también es una característica bastante buena, pero ni mucho menos infinito como alguna vez habíamos comentado. Y bueno, pues nos dice la máxima potencia que esto puede disipar, 50 milivoltios, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de aquí, bueno, pues nos dice unas cuantas. El slew rate, también habíamos comentado el slew rate. El slew rate a ganancia unidad, pues me dice que es 0,5 voltios por microsegundo. O sea, no te va a subir más de 0,5 voltios por microsegundo, ¿vale? La pendiente que tú vas a obtener. Y aquí vemos distintas características. Por ejemplo, al variar la frecuencia normalmente se deterioran casi todas las características del op-amp. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos algo muy interesante. Esto es cómo está hecho por dentro. Fijaros la cantidad de transistores que hay. Al final los transistores son elementos ya más básicos. El IN- nos llega aquí, tal, se puede descomponer en distintas partes. Fijaros la complejidad que tiene. Tiene 22 transistores, 11 resistores, un diodo y un capacitor, ¿vale? Para conseguir darnos esas características. Esto es un corte del chip, de cómo está hecho por dentro. O sea, esto es un esquema circuital, pero si tú lo cortas vas a ver esto. Y al final esto son realizaciones físicas de este esquema circuital. Y bueno, pues aquí tenemos el esquema circuital. Y después ya, pues fijaros que dan unas notas que suelen ser súper interesantes, que son de cómo aplicar esto, ¿no? Entonces te ponen algunos ejemplos típicos de aplicaciones. Aquí estaría en seguidor de configuración de seguidor de tensión. Le han puesto esta resistencia, yo ahora mismo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ya está.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Creo que hemos aprendido bastantes cosas hoy. Eh, Hemos aprendido a trabajar sobre todo con amplificadores reales y hemos resuelto unos cuantos circuitos en los cuales hemos utilizado esas características, las hemos incorporado en nuestro modelo para tener circuitos más realistas, ¿no? En la próxima clase pues terminaremos el tema hablando del amplificador de instrumentación. Nada, pues me despido. Un saludo a todos.